Muy buenas noches. Dios bendiga primeramente. Amén. A mí me tocó el tema de Juan el Bautista, el predicador del desierto. Pero antes de empezar el tema, me voy a presentar. Mi nombre es José Luis Avellaneda Martínez. Soy completamente casado. Mi esposa es Joyce Jocelyn, que está sentada allá a mano izquierda. Tengo 2 hijos, se llama José y Ashanti. Y bueno, voy a empezar a compartir el mensaje de Juan el Bautista, que era el predicador del desierto. Ustedes se preguntan quién fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado por Dios. ¿Sí sabía, no? Bueno, Juan el Bautista dice, si ustedes vamos a Mateo 3:1, me dice un amén el que esté listo. Amén. Son segundos, por favor, porque la prédica es muy corta y vamos a tener que dar 2 horas de prédica hoy. ¿Cuál? Mateo 3:1. Mateo 3:1. Ok. Amén. 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 ¿Me quieren ayudar, alguien? Jade. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. hasta ahí. Ahí está diciendo que en estos tiempos nosotros tenemos que ser arrepentidos. Ahora seguimos en Mateo 3:5. Ashanti. Pues este es aquel De 3 al 5. Capítulo 3, versículo 5. Y salía a él Jerusalén a Jerusalén y toda Judea. Judea y toda la provincia de Alrededor, del Jordán. Jordán, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Ahí está. O sea, sino que Juan el Bautista lo mandó Dios para que sean arrepentidos de sus pecados y sean bautizados en agua. Y en Hebreo capítulo 11 en adelante dice, yo se lo voy a leer, necesitan que lo busquen. Dice, nos habla de los grandes profetas, de los hombres de Dios, que causaron impacto en el nombre del Señor, como por ejemplo Caín, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, José, Moisés, Jodeón, Barak, Sansón, Jeter, David, Samuel, y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, pero ninguno como Juan el Bautista. Eso es de que Dios, todos estos profetas de que les mencioné, todos tenían un don diferente, pero Juan el Bautista era mucho diferente a ellos. En Lucas, vamos a Lucas del 1 al 5. Ahí nos anuncia el nacimiento
el nacimiento de Juan, 1, 5. del 1 al 5. Sí. Lucas, capítulo 1, En el versículo 5. Sí. capítulo 1, versículo 5. Si quieren yo se lo leo. Ok. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Su esposa se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensibles, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de la edad avanzada. Aconteció que a Zacarías le tocó ir a ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y ahí se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo. Y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque serán grandes delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno de Espíritu Santo. Aún desde el vientre de Jesús, de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor, Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Zacarías dudó lo que el ángel le dijo, porque él y su esposa eran de edad avanzada, y el ángel respondió: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y lloras. Estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que esto se haga, por lo cuanto no creíste mis palabras, las cuales se convertirán en su tiempo. Se cumplirán en su tiempo. O sea, sino que ahí nos está hablando que el ángel Gabriel le habló a Zacarías. Y entonces Zacarías no creía que Elizabeth iba, por medio de él, le iba a poner un hijo. Y ese hijo era Juan. ¿Sí me explico o no? Sí. Pero Zacarías no. Cuando él fue a dar incienso, entonces le apareció todavía. Tú vas por medio, del Espíritu. Bueno, en ese tiempo todavía no llegaba el Espíritu. Aquí lo tengo. Bueno, de ahí nos vamos para entenderlo mucho mejor, nos vamos a Lucas del 1 al 26. Ahí nos va a explicar mejor.
¿Lo tienen? ¿Ya? Amén. ¿Lo quiere leer, Müller? 1.26. Del 1 al 26. Del 1 al No, 26. No. Desde el 1 hasta el Capítulo 1. Capítulo 1, versículo Versículo 26. 26. dice, el sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, ahí está. Ahí nos dice que el ángel Gabriel también fue enviado por Dios, que sobre María, o sobre Elizabeth también, Elizabeth y María, que eran parientas. Entonces, ¿quién fue quien tuvo a Juan? Elizabeth. Y María, Jesús. Jesús. Ahí nos habla, o sea, completamente bien, Claro. bien claro. Seguimos. Ahora dice: ¿qué significa? ¿Qué es o qué significa la gracia? Dice: hay momentos kairos donde la puerta de la gracia se abre, como pasó con sus papás de Juan. La gracia es un favor es un favor inmerecido, y favor es recibir, abrir las puertas a algo que ya no nos había sido negado. ¿Ustedes creen que nosotros acá estamos por una gracia? Amén. ¿Sí? Sí. Amén. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque Sí, Dios, así estamos quiso, porque Dios quiso que somos creación de Él. Porque Dios murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, eso es una gracia. Eso es recibir gracia. O sea, no es nomás, no es que nosotros estamos acá por una gracia de Dios. Eso era que tú recibir una gracia. Seguimos. Pero Juan
No necesitan buscarlo, yo se lo leo acá, yo lo apunté, lo resumí. Dice, pero Juan predicaba, ustedes sabían que Juan predicaba en el desierto, ¿no? Ok. Amén. Dice, Juan el Bautista no hizo milagros, pero hizo que muchas personas se arrepintieran y se bautizaran en él. No pertenecía a la escuela rabínica. Él no era un fariseo ni un saduceo, ni era de ningún movimiento religioso de la época. Él era una persona diferente, tosca, brusco y rústico para predicar. Si ustedes se preguntan por qué Juan el Bautista predicar, por qué era diferente a los demás, no nomás porque él bautizaba en agua, no, sino que él, cuando él predicaba, era de que cuando te iba a decir una cosa que ustedes estaban en pecado, él te lo decía directo. O sea, no te decía acá, no, que mira, que no, o sea, dar explicaciones, no. Él te decía, mira, estás obrando mal, no estás bien. ¿Sí me explico o no? O sea, él por eso dice acá, él era una persona diferente, tosca, brusco, rústico para predicar. Ahora sí, como nosotros decimos, si no tenía... Pelos en la lengua. Él te lo decía directo. Seguimos. Juan habló del arrepentimiento como un alejamiento radical del pecado que inevitablemente llegaba a manifestar en el fruto de la justicia. El arrepentimiento es aquel que atrae el favor a la gracia. Ahí está. Dice, el arrepentimiento es el que atrae el favor a la gracia. El arrepentimiento es el que trae al favor de la gracia a tu vida de parte de Dios. Sino que nosotros tenemos que ser arrepentidos. Luego dice, él impactó miles de vidas para Cristo. O sea, sino que Juan era un apóstol, era un profeta muy tremendo. Juan salió de un lugar que nadie esperaba. Él comía raro para la época en la que él vivía. Se vestía semejante al profeta Elías. Él era un remanente fiel que no se doblegaba ante el pecado. Hermano, nosotros no estamos acá por una gracia. O sea, Dios no te ha llamado a ti y a mí por lo que somos, sino por lo que seremos. Amén. Sino que cuando uno quiere seguir las cosas de Dios, tiene que ser honesto. O sea, no tiene que uno estar con cositas que ahorita aquí sí, que mañana no. Esto tiene que ser serio.
Dice, él predicaba un mensaje radical. Él predicaba la raíz del problema. Ahí nos vuelve a recantar otra vez que él se iba a la raíz del problema que lo que tenía. Él no peleaba. Él les decía, arrepiéntense, hagan obras dignas de arrepentimiento. Él era un hombre apartado para Dios. Su condición era buena y era un hombre santo. La luz de Dios radiaba en él, lo que decía Leonis. Mira cómo el mismo mensaje llegó a ser el mismo punto. Exactamente. Y yo no sabía, era ahorita que escuché y cómo la luz de Dios radiaba en Juan. Él no era perfecto, pero cada día buscaba perfeccionarse delante de Dios. Ahí está. O sea, sino que ninguno de nosotros somos perfectos, pero cada día tenemos que ir perfeccionándonos para arrepentirnos y estar más cerca de Dios. Amén. Juan era la antorcha que ardía. Juan, aquí nos dice, Juan era la antorcha que ardía y brillaba. Ahí está. Él testimoniaba de Dios, sino que él daba buen testimonio de Dios. En él estaba la santidad de Dios. Irradiaba su carácter. Era un hombre de integridad moral. Cuando él apareció a predicar eran tiempos difíciles, y desde Malaquías hasta Juan el Bautista transcurrieron unos 400 años. O sea, póngale en cuidado a esto. Miren, cuando él apareció, dice acá, cuando él apareció a predicar eran tiempos difíciles, y desde Malaquías hasta Juan el Bautista transcurrieron unos 400 años del silencio de Dios. Del silencio de Dios con el pueblo. No hubo profetas, no levantó ministerio profético porque el Señor estaba enojado. Porque el Señor estaba enojado con el pueblo. Y ahí, en esos 400 años, fue que aparecieron los libros apócrifos. Muchos de ellos presentes ahora en la Biblia Católica Romana. En esos 400 años, el intelectualismo de los escribas habían sustituido la voz profética de Dios. Se había caído el extremo de esos 400 años de decir que ya Dios no hablaba a los ancianos. Ya había hecho profecías, había interpretado y creado una clase de cosas horrorosas en Israel. En cuanto Juan aparece, se coincide con una corrupción sacerdotal horripilantes al extremo que tanto Caifás y Anás dicen. Algunos historiadores fueron colocados a dedo por el Imperio Romano. Se cree que los sacerdotes ya no los colocaban Dios, ya no lo colocaba Dios, sino que era el Imperio Romano.
si ustedes se dan cuenta que ahí fue que un tiempo se quedó 400 años, ahí está, miren, pónganle cuidado, aquí dice, cuando apareció y predicaba, eran tiempos difíciles desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Ahí pasaron 400 años. Por eso en esos tiempos que Dios se quedó callado. ¿Y qué pasó? Continuó la corrupción. Ahí es cuando muchas veces la iglesia esta católica que le pusieron otras cosas que no, porque ahí es donde, acá nos dice claramente, esto lo busqué de un libro que me prestó Pastor Luis y unos versículos de la Biblia. Y yo también me impactó porque yo no sabía. Ahí está, dice, se lo voy a leer para que lo entiendan mejor. Dice, el Señor estaba enojado con el pueblo y ahí en esos 400 años fue que aparecieron los libros apócrifos, muchos de ellos presentes ahora en la Biblia Católica Romana. Ahí está. En esos 400 años, el intelectualismo de los escribas habían sustituido la voz profética de Dios. O sea, ellos profetizaban que Dios estaba, pero Dios en ese tiempo Dios se quedó mudo. No habló en esos 400 años. Los ancianos ya habían hecho profetas, ahí está. Habían creados una clase de cosas horrorosas en Israel. Ahí está donde nos dice Caifás y Anás, dicen algunos historiadores fueron colocados a dedo por él. Caifás y Anás dicen, algunos historiadores fueron colocados a dedo por el Imperio Romano. Se creen que los sacerdotes ya no los colocaba Dios, ahí está. O sea, ellos solos y pusieron inventos ahí que no eran. En el frente de Herodes, en él le decía la generación de víboras porque él, no, aquí nos dice Juan, dice, Juan enfrentó a Herodes, él le decía generación de víboras porque en él enfrentaba a los hombres diciéndoles su pecado, pero él era un hombre de Dios. O sea, si Juan todavía enfrentó a ellos, ¿cómo les dijo? Decía generación de víboras porque enfrentaban a los hombres diciéndoles su pecado, pero él era un hombre de Dios, o sea, Juan. Él señalaba al Mesías que venía y le preparaba el terreno al Cristo glorioso que venía a predicar. Juan fue el que preparó el camino para Jesús. O sea, sino que primero vino Juan y después Jesús. Juan. Seguimos. Herodes, el que gobernaba en Galilea, mandó carcelar a Juan el Bautista. Después de la hija de Herodías, le gustó, miren, antes de eso le voy a explicar esto.
fue cuando ustedes saben que Juan fue encarcelado, ¿no? Y sabían que a Juan le cortaron la cabeza ya estando en la cárcel. Acá se lo voy a leer para que lo entiendan mucho mejor. Porque todo lo apunté porque dije, no, eso no me lo voy a acordar. Dice, Herodes, el que gobernaba en Galilea, mandó encarcelar a Juan el Bautista, y después la hija de Herodías le gustó a Herodes, y él le dijo que le pidiera lo que ella quisiera y él se lo daría. Ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato, y Herodes le ordenó que le cortaran la cabeza a Juan en la cárcel. O sea, sino que a Heroína quería que le mandaran cortar la cabeza a Juan para que se lo le pusieran la cabeza en un plato y dársela. Jesús dijo, no hagan nacido delante del vientre de la mujer profeta más grande que Juan, pero también dijo, el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que él. Vamos a Mateo 3:11, ahí nos va a decir la verdad del bautizo. ¿Ya? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, Sí, tras mí. cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí está. Gracias. En Hechos también 19 también nos dice, sino que Juan el bautizaba en agua, y Pablo bautizaba en Espíritu Santo. Acá nos explica, miren. Dice, y aconteció que mientras Apolo estaba en el Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando revisteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuiste bautizado? Ellos contestaron, en el bautizo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautizo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y cuando Pablo les impuso manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, eran totalmente unos 12 hombres. Con esto, bueno, yo les digo por mí que a mí me impactó mucho este mensaje de Juan, o sea, sino que él era un hombre directo con Dios. Él era un hombre recto, derecho, honesto, seguidor de Dios que lo envió. Y con esto, pues, no sé si me hayan entendido muy bien mi mensaje, pero con esto yo doy una terminación de mi mensaje. Es mi primera vez, no sé si lo hice muy bien, ustedes me van a decir, pero a mí me gustaría seguir aprendiendo más cosas. Y con esto